Buenas tardes, Inge. Una pregunta. Sí, dime. Tuve un problema con el coso, ¿cómo se llama? El examen le envié por Classroom, por donde dice tarea. No sé si eso me puede considerar, no envié por donde dijo. ¿Cómo es eso? No te entiendo. No envié por donde mandó el link de la página, envié por donde el Classroom, donde dice entregar tareas en Classroom. Tuve ese problema, me salí un poco antes, entré el examen un poco antes y lo entregué por Classroom, lo entregué yo por donde dice entregar tarea, al lado del examen. Yo les he dicho que entreguen el formulario, ¿no? He dicho, ustedes Sí, han recibido el formulario y para cada pregunta tenían que responder, sí, pero era la primera. devolviendo la foto de lo que han resuelto cada pregunta. Sí, Entonces, yo pensé que era como los demás docentes, como hacían, daban el formulario y luego entregabas por Classroom normal, por decir enviar tarea. Este era algo nuevo para mí, era. no sé, No no sé si me voy a puede ver, a valer, ver, Inge, por favor. voy a ver. Está No bien, Inge, gracias. garantizo nada. Ya está bien, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra actividad. Lo que habíamos visto la última clase era un repaso antes del examen. Antes del examen hicimos un repaso, la clase de repaso. Antes de ella estábamos en el título de menores de orden R de una matriz. Entonces vamos a retomar hasta para culminar el capítulo de determinantes. Entonces acá voy a colocar en esta página. La fecha de hoy es 19 del 11 del 2020 y post examen solamente para eso, menores de orden R. R con R variando desde 1 2 puntos suspensivos hasta N de una matriz. Matriz. Entonces, vamos a pasar a definir este concepto. Salimos del antecedente de que se conoce una matriz y esa matriz es una matriz de n filas con n columnas en cualquier conjunto de matriz. Estamos hablando de una matriz cuadrada, ¿sí? De tamaño n, con elementos A y J, que son los elementos que identifican a través de la fila y la columna en la que se encuentran en esa matriz para n filas y n columnas. Si defino la siguiente matriz. I sub 1, I sub 2, puntos suspensivos, I sub R, y como superíndice J sub 1, J sub 2, suspensivos hasta un J sub R, es una submatriz.
una submatriz de A que resulta de conservar las filas I sub 1 y sub 2, suspensivos hasta I sub R y las columnas J sub 1, J sub 2 hasta J sub R, es decir, esta matriz es una matriz de tamaño R por R. Aquí voy a una submatriz de tamaño R por R. Una submatriz de A de tamaño R por R. Que resulta de conservar las filas dada como subíndices y las columnas dada como superíndices. Entonces, un menor de orden R es dado por el determinante de esa submatriz del tamaño R. Para R variando desde 1, 2 puntos suspensivos hasta el tamaño de la matriz R. O sea, sigue siendo el concepto de menor, sigue siendo el determinante de una submatriz cuadrada de la matriz original. Solamente que ahora estamos adicionando este calificativo del orden para indicar el número de filas y el número de columnas que se van a conservar en esa definición de la submatriz de A. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a tener una matriz A que sea la matriz 3 menos 1, 1, 2, 1, menos 3, 4, menos 2, 5. Es una matriz de tamaño 3 por 3. Entonces, para esta matriz existen menores de orden R igual a 1, 2, hasta 3. ¿De acuerdo? Existen menores de
orden R1, de orden R igual a 2 o R igual a 3. ¿Cuáles son esos menores? Cuando hablamos de los menores de orden R igual a 1, estamos hablando de la submatriz que resulta de conservar una fila y una columna. En este caso, conservar la fila 1 y la columna 1. Estamos hablando del determinante de ¿quién? Conservar la fila 1 y la columna 1. La intersección está dada por un único elemento. Ese único elemento es 3. Por tanto, el determinante de 3, o sea, lee ese determinante de 3. El determinante de 3 es 3. Es el mismo valor. ¿Sí? Puedo hablar de conservar la fila 1, la columna 2. Entonces estoy hablando del determinante de trazo la fila 1 y la columna 2, la intersección es este menos 1. Eso quiere decir que estoy hablando del determinante de menos 1 y el determinante de menos 1 es el mismo valor. Entonces podemos extender para todos los elementos, por ejemplo, la fila 1, conservar con la columna 3, estamos hablando del determinante de quién está en la intersección de la fila 1 con la columna 3, el elemento 1, entonces tendría el determinante de 1 y el determinante de 1 es el mismo valor. Podemos ir para cada uno de ellos, determinar sus menores principales. Por ejemplo, puedo pasar a describir la fila 2 con la columna 1, la fila 2 con la columna 2, la fila 2 con la columna 3. Siempre estoy conservando una fila y una columna. Entonces acá vamos a hablar de los determinantes de cada uno de los elementos que forman la fila 2. En este caso, en esta sería el 2, 1, menos 3. El 2, 1, menos 3, cuyos determinantes, por ser simplemente formado por una matriz de tamaño 1 por 1, son los mismos valores. Entonces, tenemos que todos y cada uno de los elementos de la matriz forman menores de orden R igual a 1. Lo mismo podemos hacer para determinar respecto de la fila 3, conservar la fila 3 y la columna 1, conservar la fila 3 y la columna 2, conservar la fila 3 y la columna 3, que son las últimas. Estaríamos hablando de los determinantes que forman cada uno de los elementos de la fila 3, y esos serían 4 menos 2, 5. 4 menos 2, 5. Sus determinantes son los mismos valores, no cambia nada porque estamos hablando de un determinante de una matriz 1 por 1. Entonces, todos y cada uno de los elementos de la matriz, cualquiera sea la matriz, constituyen los menores de orden R igual a 1. Estoy conservando la fila 1, fila 2. ¿De acuerdo? Una fila y una columna. Los de orden 2,
los menores de orden 2. Estamos hablando de lo siguiente. El índice I que nosotros hemos utilizado para relacionar la definición del determinante, aquí está formada por los elementos 1, 2 y 3. Y de aquí vamos a definir el número de subgrupos de dos elementos. Los subgrupos de dos elementos son el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3. Son los únicos subgrupos que se tienen, ¿verdad? ¿O no? Subgrupos de elementos distintos que son formados a partir de ese conjunto de los números naturales. Entonces sería el primero con el segundo, el primero con el tercero, luego el segundo con el tercero, que son los únicos, porque después los otros están en orden permutado que representan al mismo subgrupo. Entonces puedo decir un menor, por ejemplo, sería el que resulte de conservar la fila 1 y 2 con las columnas 1 y 2. Puedo mantener las filas y puedo cambiar las columnas. Tendría 1 y 2 con las columnas 1 y 3. Tendría la otra posibilidad de mantener las mismas filas con las columnas 2 y 3. Estamos hablando entonces de determinantes de tamaño 2 por 2. Fila 1 y 2, columnas 1 y 2. ¿Cuáles son los elementos que corresponden a esa conservación? Paso una paralela, otra paralela en las dos filas, paralelas en las columnas 1 y columna 2. Entonces, ¿dónde está la intersección? Está en estos cuatro. 3 menos 1, 2, 1. 3 menos 1, 2, 1. ¿Cuánto vale eso? Sería 3 más 2, 5. La otra es de conservar las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 3. Entonces estamos hablando de estos cuatro elementos que forman esas intersecciones. 3, 1 y 2 menos 3. 3, 1 y 2 menos 3. ¿Verdad? Tendría menos 9 menos 2, menos 11. La otra es conservar filas 1 y 2, columnas 2 y 3. 1 y 2, 2 y 3. Estamos hablando de menos 1, 1, 1 menos 3. Menos 1, 1 y 1 menos 3. ¿Es eso o me he equivocado? 2, 3, está bien, menos 3. Entonces, ese determinante dale más 3 menos 1, 2. Las otras versiones es, por ejemplo, de cambiar las filas y nuevamente relacionarlas con los otros grupos. En este caso, las filas 1, 3 con 1, 2, 1, 3 con 1, 3, 1, 3 con 2, 3.
estoy conservando dos filas y dos columnas, entonces tengo los otros menores de orden 2 que están asociadas a esta matriz. Estamos hablando del determinante de cuánto. 1, 2 con... No, perdón, 1, 3 con 1, 2. 1, 3 con 1, 2. 1, 3 con 1, 2. Está 3 menos 1, 4 menos 2. 3 menos 1, 4 menos 2. Esto es 1. Ese resultado da cuánto? Menos 6 más 4 menos 2. Menos 2. Esta otra sería 1, 3 con 1, 3. 1, 3 con 1, 3. 3, 1, 4, 5. 12 menos 4, 8. 1, 3 con 2, 3. 1, 3 con 2, 3. Menos 1, 1, menos 2, 5. Tendría menos 5 más 2 menos 3. Para la otra posibilidad, estamos hablando de conservar ahora las filas, el otro grupo. El otro grupo es 2, 3. Ahora voy a combinar con cada uno de los grupos para definir las columnas. A 2, 3, 1, 3 y A 2, 3 con 2, 3. Por supuesto que cada uno de ellos identifica un determinante. Estoy conservando las filas 2, 3 con la columna 1, 2. 2, 3 con la columna 1, 2. Estoy con el 2, 1, 4 menos 2. 2, 1, 4 menos 2. Y si yo calculo su determinante es menos 4 menos 4 menos 8. 1, 2, 3 con 1, 3. 2, 3 con 1, 3. Está hablando de 2 menos 3, 4, 5. 2 menos 3, 4, 5. 10 más 12, 22. Y finalmente tenemos las filas 2, 3, columnas 2, 3. Estamos hablando de 1 menos 3 menos 2, 5. 1 menos 3 menos 2, 5. Esto es 5 menos 6 menos 1. Entonces tenemos 9 también menores de orden 2. O sea, para cada elemento de la matriz se repite, se tiene un menor de orden R igual a 2. La matriz de menores de R igual a 2 estaría dada por la matriz formada en esta secuencia que sería el 1, 2, con este tendría 5 menos 11, 2, debajo la otra fila sería menos 2, 8, menos 3, y así sucesivamente podríamos formar una matriz de los valores que corresponden.
Si ustedes observan, esta simbología es lo mismo que el de ¿qué cosa? Eliminar las filas 3 y la columna 3. Cuando hicimos la definición de menores, hemos hecho en esta simbología significa eliminar las filas, la fila 3 y la columna 3. Si ustedes observan eso, de eliminar la fila 3 y la columna 3, ¿qué es lo que queda? Es esto. ¿Y qué es esa matriz? Es justamente esta matriz. Estamos hablando. Esta, por ejemplo, en la simbología de eliminar, estaría hablando de eliminar las filas 2 con 3 con las columnas 2, 3. Estamos hablando de esta simbología que representa la operación de eliminar las filas y columnas. Los que están en el numerador corresponden a las filas y los que están en el denominador corresponden a las columnas. Si yo voy a eliminar las filas 1 y 2, o digo 2 y 3, con las columnas 2 y 3, elimino todos estos y estos, ¿qué es lo que queda? Solamente esto. Y es justamente el mismo símbolo. ¿De acuerdo? En cambio, para los de orden 3, para esto tengo que salir también del análisis del conjunto de índices, que sería el 1, 2, 3, y los subgrupos de 3 elementos. Los subgrupos de 3 elementos solamente hay 1, 2, 3. ¿De acuerdo? No hay más subgrupos, es el mismo. Por tanto, estamos hablando de la submatriz que resulte de conservar las filas 1, 2 y 3 con las columnas 1, 2 y 3. Estamos hablando del determinante de la matriz A, 3 menos 1, 1. Menos 1, 1. 2, 1 menos 3. 2 menos 2, 1, 3, 4 menos 2, 5. Entonces, para calcular este determinante, utilizamos, en este caso, podemos utilizar salus. Entonces, tendría la diagonal principal, 15. Esta diagonal menos 8. Esta diagonal más 12. La diagonal negativa menos 4. La paralela más 10. La otra paralela, 6 por 3, 18, menos 18. La suma aritmética, ¿cuánto da? 4 más 8 es 12. Y tendría 15, 25, aquí hay menos 3, más 10, más 7. ¿Estamos bien? Estamos hablando que este menor es nada más y nada menos que el determinante de la matriz A.
¿sí? El determinante de la matriz A. El menor de orden R igual al tamaño de la matriz, estamos hablando del determinante de esa matriz. Hay una clasificación de todos los menores de orden R que se pueden definir para una matriz. Existe un subgrupo que son llamados menores principales. Un menor de orden R, definida como I sub 1, I sub 2 suspensivos hasta I sub R, J sub 1, J sub 2 suspensivos hasta J sub R, es un menor principal de orden R si, cumple lo siguiente. El I sub 1 es igual al J sub 1, punto y coma. El I sub 2 es igual al J sub 2, punto y coma, suspensivos. El I sub R es igual al J sub R para R que varía desde 1, 2, puntos suspensivos hasta N. En palabras, ¿qué significa? ¿Qué significa esta condición? Observen acá. I sub 1, J sub 1. I sub 2, J sub 2. I sub 3, J sub 3. Entonces, este menor es principal de orden 3. ¿Sí? Aquí, I sub 1 con J sub 1. I sub 2 con J sub 2 son iguales. Por tanto, esto es menor principal de orden 2. El 1, el 2 son distintos. No es principal. Esta tampoco. De acá tampoco. Esta sí. Esta no. Entonces tenemos, ¿cuántos subgrupos hay? Hay 3 subgrupos posibles, entonces hay 3 menores principales. Aquí, ¿cuántos menores son principales? En orden 1. El 1 con el 1 es menor principal.
Aquí es fila 1, columna 2, no son menores principales. No es, no es, no es, no es y es. Para una matriz 3 por 3 hay 3 menores principales de orden 1, 3 menores principales de orden 2, un menor principal de orden 3. ¿Por qué se dicen que son principales fuera de la condición de la definición? Es lo siguiente. ¿Quiénes son los elementos que conforman la diagonal principal? Todos y cada uno de los elementos que conforman la diagonal principal son menores principales de orden 1. Todos los que conforman los elementos de la diagonal principal de la matriz de referencia siempre constituyen los menores principales de orden 1. Ahora, si ustedes observan, este es un menor principal. ¿Quiénes forman los elementos de la diagonal principal de esta submatriz? Son justamente los elementos de la diagonal principal. Aquí, por ejemplo, este elemento no es elemento de la diagonal principal. Este elemento no es elemento de la diagonal principal. Entonces, por eso que no son menores principales. En cambio acá, este elemento es elemento de la diagonal principal y este también es elemento de la diagonal principal. Lo mismo acá, el 1 también es elemento de la diagonal principal y el 5 también es elemento de la diagonal principal. Por eso que en las submatrices, cuando se consideran las mismas filas y las mismas columnas, generan una submatriz con elementos de la diagonal principal. Con elementos de la diagonal principal, por eso que se llaman menores principales, de orden 1, de orden 2, hasta de orden n. De orden n tenemos, todos los elementos estamos buscándola. Por ejemplo, la matriz A, que es esta matriz, menos 1, 0, 1, 3, 2, 1, 3, menos 3, 4, 2, 1, más menos 1 y 1, 2, menos 3, 5. Hallar la suma de todos los menores principales de orden
R igual a 2. Hallar la suma de todos los menores principales de orden R igual a 2. ¿Cuántos menores principales de orden 2 tiene esta matriz? ¿Mm? 4. ¿4? No. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de analizar el índice I, el índice, el conjunto de índices. El conjunto de índices estaría formado por esta secuencia de números y necesito subgrupos de tamaño 2. Sin considerar el orden. Sin considerar el orden, estamos hablando de todas las combinaciones de 4 tomados de 2 en 2. Todas las combinaciones de los 4 elementos tomados de 2 en 2. Estamos hablando de factorial de 4 sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Entonces tendría ¿cuántos? 4 por 2, 4 por 3, 12, dividido entre 2, 6 subgrupos. Son 6 subgrupos, son 6 menores principales. En el caso de la matriz 3 por 3 era de 3 tomados de 2 en 2, es 3. Entonces van esos 3. Ahora ha aumentado a 4 la matriz, por cuanto tomando de 2 en 2 son 6 subgrupos. ¿Cuáles son esos 6 subgrupos? Sería el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Estos son los 6 subgrupos que se tienen que considerar de 2 en 2. ¿Verdad? ¿O no? 2, 4, 6. Entonces, estamos hablando de las submatrices, los determinantes de conservar las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. El determinante de conservar la fila 1, 3 con 1, 3. El de conservar la fila 1, 4 con 1, 4. Luego, el de conservar las filas 2, 3 con 2, 3. Conservar el 2, 4. Ay. Con el mismo 2, 4 y conservar la 3, 4 con la 3, 4. Esos determinantes constituyen los menores principales de orden 2. Muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? 1, 2 con 1, 2. Conservar 1, 2 con 1, 2. Estoy hablando de menos 1, 0 y 2, 1. Menos 1, 0. 2, 1.
Esto da menos 1. Esta otra, 1, 3 con 1, 3. 1, 3 con 1, 3. Estamos hablando menos 1, 1, 4, 1. Menos 5. 1, 4 con 1, 4. 1, 4 con 1, 4. Estamos con menos 1, 3, 1, 5. Menos 5, menos 3, menos 8. ¿De acuerdo? Los otros, a ver, estamos hablando de 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 1. Uno menos 6, menos 5. 2, 4, 2, 4. 2, 4. 2, 4. 1 menos 3, 2, 5. Determinante es 5 más 6, 11. 3, 4, 3, 4. 3, 4, 3, 4. Estamos hablando de estos 4. 1 menos 1, menos 3, 5. 1 menos 1, menos 3, 5. 5 menos 3, 2. Entonces, la suma sería igual a ¿qué? Aquí tendría menos 14 y aquí tendría 6, 8. Sumados, menos 4. ¿Cuántos menores principales de orden 3 existen para esa matriz? Serían 4, ¿no? Porque todas las combinaciones de 4 tomados de 3 en 3 da 4. Estamos hablando de los subgrupos de 3. Entonces sería el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, el Dije, 1, no 2, es 4. 4, es menos 6. ¿Perdón? No es menos 4, es menos 6. ¿Cuál de ellos? El resultado final. Aquí tendría 11 más 6, más 6, más 2, más 8. Ah, estoy a 14, sí. Ya me estoy olvidando hasta de sumar. Menos 6, ¿no? Menos 6, ya. Les decía, los de orden R igual a 3, entonces formaría subgrupos de 3. ¿Cuáles serían esos subgrupos? La primera sería 1, 2, 3, la otra sería 1, 2, 4, luego 1, 3, 4 y luego 2, 3, 4. Los que serían los de orden R igual a 3. Estaríamos hablando de calcular determinantes
de tamaño 3 por 3. ¿Está bien? Aplicación de los menores principales. De una matriz A de tamaño n por n. Primero, la matriz A es una matriz definida positiva si, coma, y solo si, coma, todos sus menores principales de orden R desde 1 hasta n son mayores que 0. Si todos sus menores principales de orden R desde 1 hasta n son mayores que 0. Por ejemplo, cite un ejemplo de una matriz tres por tres simétrica y definida positiva. Definida positiva. Entonces, lo que yo estoy haciendo es simplemente hacer una construcción de una matriz 3 por 3
voy a suponer que tengo acá esa matriz. Tres por tres. Tengo esa estructura de una malla o una matriz de 3 por 3 y quiero que sea simétrica y definida positiva. Si tiene que ser definida positiva, entonces sus menores de orden 1, 2 y 3 tienen que ser mayores que 0. Entonces podría, por ejemplo, colocar acá 1, 3, 5, por ejemplo. Los elementos de la diagonal principal son los menores principales de orden 1. Entonces puedo llenar con cualquier número que sea mayor que 0. Los menores principales de orden 2 son las submatrices de tamaño 2 por 2 que incluyen a esas diagonales, a esos elementos de diagonal. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de este determinante. Ese determinante genera un menor de orden 2 y tiene que ser mayor que 0. Entonces este producto da 3, este contraproducto tiene que ser un producto menor que 3. ¿Por qué? Porque este tiene signo negativo. Y como es simétrica, tiene que repetirse. Estamos hablando de la condición de simetría. Entonces, este tiene que repetirse acá, tiene que ser el mismo valor. ¿Qué valor puedo colocar? Puede ser 0, puede ser 1, pero ya no puede ser 2 porque al tener acá el producto tendría 3 menos 4, ya es negativo. Y no estaría cumpliendo la condición de que todos sus menores principales deben ser, ¿qué cosa? Deben ser mayores que 0. Entonces puedo colocar menos 1 o más 1 en estos lugares. O ceros también. Si yo quiero construir con números distintos de 0, aquí podría colocar, por ejemplo, menos 1, si es que va a dar, a ver qué es lo que da con menos 1. Bueno, vamos a ver, no estoy seguro qué es lo que vaya a dar. Con eso garantizo un menor principal de 3 menos 1, 2. El otro menor de orden 2, está dado por, nuevamente, el determinante que incluye a los elementos de esa diagonal principal, tomados de 2 en 2, estamos hablando de esos extremos. Aquí tengo el producto 15, puede ser cualquier producto que se repita de dos elementos, que se repitan, y sea menor que 15. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, ya no. 4 por 4 es 16 y aquí hay 15, ya no. Entonces, cualquiera de esos con signo positivo o con signo negativo va a generar eso. Muy bien, podemos colocar, por ejemplo, que sea acá 0 y que sea 0. El tercer menor principal de orden 2 va a estar generado por estos elementos. Este elemento y este elemento de la diagonal principal, juntamente con estos que están faltando. Es la otra opción que se considera. Entonces tendría un producto 5. Voy a colocar, por ejemplo, que sea 1, 2. A ver qué es lo que da con 2.
2, 2. Tengo 5 menos 4 es 1. Todos los productos son positivos, todos los menores principales de orden 2 son positivos. Ahora, lo único que me falta verificar es de que el determinante de esto también sea positivo. Si no es positivo, entonces no estoy cumpliendo la condición. Para calcular el determinante voy a tener esta diagonal que forma 15, esta diagonal 0 y esta otra diagonal 0. Esta diagonal 4 por 3, 12, menos 12. Esta diagonal menos 5 ya no fue. Ya no fue, ¿por qué? Porque ya hay menos 17 y solamente positivo. Entonces no está bien la decisión que he tomado. Entonces podría, por ejemplo, esta se da en 12, que sea 1, 1. Con 1, 1 también es otra opción. Entonces puedo borrar esto y cambiar por 1, 1. Ahí tendría 15, aquí tendría menos 3. Sigue siendo 15, aquí 0, aquí 0. Aquí sería menos 3. Esto sería menos 5. Y esto sería 0. Entonces aquí menos 8 es mayor que 0. Por tanto, esta matriz es una matriz definida positiva. Entonces, la matriz que he construido aquí, en este caso específico, formada por estos elementos 1, menos 1, 1, menos 1, 3, 0, 1, 0, 5, es una matriz definida positiva. Es una matriz definida positiva. ¿Cómo hago la prueba? ¿Cómo hago la prueba? Al que me diga le pago 3 puntos. ¿Cómo hago la prueba? He utilizado el criterio de los menores principales. Para hacer la prueba es solamente verificar que X transpuesta por A por X debe ser mayor que 0 para todo X distinto del 0. ¿Sí? La prueba está en que se haga el producto de X transpuesta por A por X, debe dar un valor, un número mayor que 0. Para todo X distinto del vector nulo. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, esa operación, estaría hablando de si a X le llamo X, Y, Z, y aquí tengo 1, menos 1, 1, menos 1, 3, 0, 1, 0, 5, por X, Y, Z, esto es igual a X cuadrado más 3Y cuadrado más 5Z cuadrado menos 2XY más 2XZ más 2XZ, nada más, ¿no? Y YZ no hay. No hay YZ.
eso tengo que probar que es mayor que 0. ¿De dónde sale esta relación de hacer este producto? Esto se llama como hemos dicho, una forma cuadrática, porque son cuadrados en sus incógnitas, siempre son de grado 2 en todas las incógnitas. Entonces tenemos una forma cuadrática. La forma cuadrática tiene una representación siempre matricial única, simétrica. Entonces, por ejemplo, acá es la intersección de x, de y con x, y esta es con x con y. Como tienen el mismo valor, se suman los dos, tengo menos 2xy. Luego aquí tengo otro valor distinto, es de x con z, o z con x, que corresponde a esto, que viene a ser 2, y estos ceros será para la intersección de y con z, o z con y, que es 0 y no existe. Ahora, ¿cómo hago la prueba de que es definida positiva? Es simplemente trabajar de manera algebraica formando acá sumas de valores positivos. Por ejemplo, tendría este producto con esta y una parte de acá formaría un trinomio cuadrado perfecto, o sea, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado forma un trinomio cuadrado, y de los tres que existe sobra 2y cuadrado. ¿Sí? Y tengo acá, ¿qué cosa? Tengo en xy. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo acá xy, xz, y tengo esto que es z cuadrado, me falta un x cuadrado. ¿Qué hago con esto? Entonces tendría acá más 4z cuadrado más z cuadrado más 2xz sería eso, ¿verdad? Para que se forme el trinomio cuadrado necesito acá un x cuadrado. Entonces necesito aquí un más x cuadrado. Y para que no cambie tengo menos x cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos acá esta es x menos y al cuadrado más 2y cuadrado más 4z cuadrado más x más z al cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué conclusión sacan acá? Esta, cualquiera que sean los valores de x y de y, cuando se haga esta diferencia puede ser positivo, negativo o cero, pero está elevado al cuadrado, es mayor que cero. Esta, cualquiera que sea el valor de y, también es mayor que cero. Esta, que es también para z mayor que cero,
el mismo análisis mayor que 0, esto también es mayor que 0. Tengo una suma mucho mayor que este cuadrado de x, porque este x participa aquí en estos otros lados. Entonces, este es lo que voy a tener. Puedo aquí hacer esta diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, ¿qué sería? Aquí tengo esta suma más esto. Diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que va a dar? A menos... No, es simplemente ver de que estos son todos positivos y este es el único negativo. Cualquiera que sea la suma que se vaya a dar, es mayor que 0. Esa es la prueba que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Eso recordando un poco de lo que hemos visto en clases anteriores. Segunda propiedad. Sabiendo que, opongo lo siguiente, si S sub R entre paréntesis de A representa la suma de los menores principales de orden R para 1, 2, 3, suspensivos hasta N, entonces tenemos lo siguiente. La suma de los menores principales de orden 1 de la matriz A es igual a ¿quién? Es igual a la traza de la matriz A. La suma de los menores principales de orden n de la matriz A es siempre igual al determinante de la matriz A. La suma de los menores principales de orden 1 se conoce ya con aquel concepto que se llama la traza de la matriz A, que es la suma de los elementos que están en la diagonal principal de la matriz. La suma de los menores principales de orden n de esa matriz que es tamaño n, entonces es el propio determinante de A. Y sabiendo que para toda matriz A de tamaño n por n, existe un polinomio, el polinomio característico de A, definida como un polinomio de grado n en términos de lambda y se determina a través del determinante de la matriz A menos
el producto de lambda por IN o el determinante de lambda IN menos A, entonces este polinomio característico está formada por la siguiente información. Si salgo con signo positivo, tendría lambda a la n. El próximo símbolo, o digo signo, es negativo. Tendría la traza de A como coeficiente multiplicado por lambda a la n menos 1. Signo permutado, cambiado, más la suma de los menores principales de orden 2 de A por lambda a la n menos 2 menos puntos suspensivos. Voy a considerar acá el mismo signo, siempre permutado los signos, menos la suma de los menores principales de orden n menos 1 de A multiplicada por lambda más el determinante de A. Esta definición, que consiste en el cálculo del determinante de esa matriz en términos de lambda, genera un polinomio. A ese polinomio se llama el polinomio característico de esa matriz. Ese polinomio característico tiene esta estructura que está dada en términos donde los coeficientes de lambda son siempre los relacionados con la suma de los menores principales de la matriz A. El primero no tiene coeficiente porque estamos siempre partiendo con 1. El siguiente ya es la suma de los menores principales de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, hasta del orden n, donde el de orden n es el determinante de la matriz A. Entonces, lo único que nosotros debemos considerar acá es de que los signos son intercambiados, o sea, están siempre en una. Si yo salgo con un signo acá, está permutada con término que pasa. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por ejemplo, ya es hora. Wow. Por ejemplo, el polinomio característico para la matriz A que hemos considerado 1, menos 1, 0, menos 1, 3, 1, creo que era. No, esto era 1, ¿no? No me acuerdo ya. Menos 1, 1, sí.
Aquí hemos dicho 1, 0. Esto es 0 y esto es 5. Si nosotros tenemos esa matriz, entonces el determinante de la matriz A menos lambda y 3 sería el determinante de 1 menos lambda menos 1, 1, menos 1, 3 menos lambda, 0, 1, 0, 5 menos lambda. Estaríamos buscando ese determinante. ¿Cuánto vale este determinante? Aquí tendría 1 menos lambda por 3 menos lambda por 5 menos lambda. Luego tengo 0, 0. En esta otra tengo menos 3 menos lambda. Esta otra tengo menos 1 por 5 menos lambda. Y esta otra es 0. Si nosotros hacemos las operaciones de acá, tendría 1, tendría acá 1 por 3, 3. Y aquí tendría menos 1, menos 3, menos 4 lambda. Más lambda cuadrado. Todo multiplicado por 5 menos lambda. Y acá tendría menos 3, menos 5, menos 8. Aquí tendría más 1, más otro, más 2 lambda. ¿Verdad? Entonces, al hacer operaciones, tendría acá menos lambda cubo. Luego tendría más 4 lambda cuadrado. Más 4 lambda cuadrado más 5 lambda es más 9 lambda cuadrado. Estoy haciendo de manera directa, no sé si me voy a equivocar. Estoy hablando de esto multiplicado por esto va a dar 4 lambda cuadrado y este 5 por este lambda cuadrado va a dar 5 más 4, 9. ¿Sí? Luego tengo menos 3 lambda más 2 lambda es menos lambda. Y 15 menos 8 más 7. Entonces, este sería el polinomio característico. Estamos con lambda cubo. Es de el mismo grado que el tamaño de la matriz. ¿De acuerdo? Si yo he hecho bien, la traza es 9. Observen, 9. 1 más 3 más 5, 9. La suma de los menores principales de orden 2 es ¿cuánto? Aquí está menos, más, menos. Entonces es más 1. La suma de los menores principales de orden 2. Aquí tendría 3 menos 1, 2. Aquí tendría 5 menos 1, 4. Y acá tendría 15. Está mal. El lambda me ha fallado acá. Tendría menos 3 lambda. Claro. Menos 3 lambda. Menos 20 lambda. Menos 23. Menos 23.
menos 23, no es menos 23, es menos 23, más 2, menos 21. La suma de los menores principales de orden 2 tiene que ser más 21. 15 más 6, 21. Si ustedes quieren, aquí está los menores principales. No he hecho, ¿no? No hice los menores principales. ¿Dónde está esta? Menos 21 lambda menos 7, ¿no? Más 7. A ver, 5 por 3, 15, menos 8 más 7. Entonces aquí yo tengo con signo negativo. Esto es igual a la traza de la matriz A. Signo positivo. Esto es negativo, entonces aquí esto es igual a la suma de los menores principales de orden 2 de A. Esto es negativo, esto es positivo. Para que sea positivo, esto es el determinante de A. Esta es la información que tengo. Los menores principales de orden 2. Los menores principales de orden 2, estamos hablando de, si yo hago aquí un paréntesis, estamos hablando de A1, 2, 1, 2. En determinante, estamos hablando de 1 menos 1, menos 1, 3. Esto vale ¿cuánto? 3 menos 1, 2. El otro menor principal de orden 2 es 1, 3, con 1, 3. Y estamos hablando del determinante de 1, 1, 1, 1, 1, 5. Esto es 5 menos 1, 4. Y el otro menor principal de orden 2 es el 2, 3, 2, 3. Y esto es el determinante de 3, 0, 0,5. Y esto vale ¿cuánto? 15. 15 más 6, 21, que es este valor. Estamos hablando de este valor específico, con ese signo, y esto también con ese signo. El signo que está ahí en la fórmula está dando el signo intercalado de la fórmula. El determinante de orden 3 es el determinante de esta matriz, que es 1 menos 1, 1, menos 1, 3, 0, 1, 0, 5, y esto es 15, menos 0, menos 3, ¿sí? Menos 3, menos 5 y 0. ¿Cuánto da? 7. O sea, el polinomio característico de la matriz me describe ese comportamiento de las sumas de los menores principales en orden secuencial, desde el 1 hasta el de orden n.